Hola amigos de Norteños Overland, aquí está Mónica. Hola. Este soy yo, que soy Edu, y estamos en el corazón de Picos de Europa. Nos vamos a pasar una noche al refugio de Vega Redonda, uno de los refugios más accesibles de Picos y más sencillos a la hora de llegar hasta allí. A nuestra espalda quedan los lagos de Covadonga y durante toda esta tarde queda un verdadero y precioso trayecto hasta el refugio. Es tarde, son las 3 de la tarde, una hora incorrecta para realizar cualquier tipo de ruta de montaña. Lo que ocurre es que yo hoy por la mañana me encontraba completamente indispuesto y no podía moverme. Tengo un pedazo de resfriado y eso ha hecho que saliéramos muy tarde de León. Hemos recorrido una de las carreteras más bonitas de España, el puerto del Pontón y el desfiladero de los Bellos, hasta llegar a Cangas de Onís. Y desde ahí hemos subido con el coche el puerto de los lagos de Covadonga. En las cotas más altas de las montañas aún se ve algo de nieve, pero tenemos un fabuloso día con 19 grados. Algo increíble para el mes de abril y nunca mejor dicho en las cumbres más altas de Picos de Europa. Mientras Edu coge unas tomas del paisaje tan bonito que nos rodea, yo os voy a contar un poquito cómo podéis acceder desde la Basílica de Covadonga hasta los lagos en coche. Y es que es necesario que en la reserva del refugio, cuando hagáis la reserva para pernoctar en el refugio, si queréis, pongáis la matrícula de vuestro coche y así tendréis acceso hasta, o bien hasta el parking que hay en el lago Enol, que aparte hay un restaurante allí, y si cogéis esa ruta del restaurante podéis llegar hasta el parking de Pan de Carmen, donde podréis dejar, es un pequeño acceso que hay de tierra para los coches, para que podáis dejar vuestro coche y así iniciéis la ruta para llegar al refugio de Vega Redonda, donde nos espera un bonito refugio, unas bonitas vistas y a disfrutar de la naturaleza. Como ya os he contado Edu, se encontraba bastante mal y nos ha retrasado la salida, por lo que hemos decidido comer en Covadonga, abajo. Sin saber que una vez que accedes y subes al lago Enol hay un par de restaurantes que, sin desmerecer los que hay en Covadonga, la zona es muy bonita. Estás entre las montañas, al lado del lago Enol, con ese fresquito que da la montaña. Si tenéis la oportunidad, merece la pena poder comer disfrutando de estos maravillosos paisajes que tenemos y que a veces no somos conscientes de lo que podemos disfrutar al lado de casa. Aunque todos lo sabréis y sea algo muy obvio, si queréis reservar en cualquier refugio del Anillo de Picos, en Reserva Refugios, lo ponéis en vuestro buscador de confianza y ahí os aparecerá de una manera muy sencilla elegir el refugio, las noches, la pernocta, los desayunos, comidas o cenas que os correspondan o queráis hacer. Y tenéis un post en Instagram, en nuestro Instagram, sobre el Anillo de Picos, qué refugios forman parte de este pequeño camino o gran camino de montaña que han hecho dentro de los Picos de Europa. Es muy curioso y os invitamos a que echéis un vistazo. Uno de los puntos de interés cuando visitas el refugio de Vega Redonda es ir un poquito más allá y ver el mirador de Ordiales. Yo no lo conozco, pero me han dicho que hay unas vistas increíbles. Hoy, como hemos salido tan tarde
y son ya casi las 4 de la tarde. No creo que nos dé tiempo a llegar al refugio y aún así ir un poquito más allá. De todas maneras lo iremos viendo a medida que vayamos ganando altura. Pues llevamos 1,5 kilómetros de ruta. Yo ya estoy sofocada porque contra todo pronóstico hace un calor horrible. Yo ya estoy en tirantes, en top. Uf, muchísimo calor. La ruta es fácil, se hace, por lo menos por el momento. Es algo sencillo, pica el culo, pero mola. Porque Edu está intentando acercarse a un rebeco. Creo que es un rebeco. Está ahí, lo veréis luego en las imágenes. Y está así comiendo hierba y de repente se levanta así. Como un suricato así, para arriba. Mira, levanta las orejas. Mira, es que no sé si lo estoy enfocando bien. Parecemos paletos en Dinerolandia, que sí que hemos visto animales, pero yo veo un conejillo ahora mismo y me hace ilusión. Míralo cómo corre. Qué bonita es la naturaleza. Y qué idiotas somos a veces, de verdad. Qué bonito. Después de 4,5 kilómetros, después de que Mónica haya tenido que parar varias veces, porque una no está en forma física como para hacer estas cosas. Es una ruta fácil, pero jolín, hay trozos y pues creemos que ya hemos llegado, básicamente. Hay un repecho y entendemos que en la bajada pues esté el refugio, porque al fondo ahí está el refugio y mi cerveza. Porque si algo he aprendido en la ruta de hoy es que si te quedas sin agua y vas con Eduardo no te da de la suya. Todo indica que vamos a estar bastante tranquilos porque no se ve mucha gente. Aunque puede que estén por las horas subiendo al mirador de Nol. De Nol no, de Uruey. Ay, no lo sé cómo se dice. Bueno, hay un mirador aquí que es muy bonito, que no sé si lo haremos hoy, mañana o nunca. O otro día. Pues aquí a mi espalda tenéis el refugio de Vega Redonda. Está en la parte asturiana de Picos de Europa. Como ya os hemos contado, hemos accedido desde los lagos de Covadonga. Al hacer la reserva en el, en el refugio hemos podido subir con el coche y desde allí pues en cuestión de poco más de hora y pico hemos llegado aquí. Os dejaremos el recorrido en Wikiloc. Y bueno, tenemos un día maravilloso y yo ya estoy tomando una cervecita. Este refugio se reformó en el año 1987, aunque el antiguo refugio es uno de los más antiguos de Picos de Europa. Incluso se conserva la parte más antigua más arriba y era un polvorín que se utilizó durante la Guerra Civil Española. Nosotros ya hemos llegado, ya nos hemos acomodado, hemos puesto nuestros sacos de dormir en las camas que hemos elegido y nos estamos tomando unas buenas cervezas aquí al sol de la primavera asturiana. Poco a poco va a ir cayendo la noche y poco a poco irá llegando el frío, pero bueno, eso no va a impedir que nos lo pasemos bien y que tengamos una buena noche. Ya me he colado en la habitación para coger las camas. Hemos pillado bajos, 2 camas al lado de la ventanita, hay literas, hay otra habitación ahí igual, con literas y nada, esto es un refugio.
Son las 6 de la tarde. Oficialmente somos los borrachetes del refugio. Esto ya se empieza a llenar de gente, empieza a haber más ambientillo. Ha empezado a llegar gente de abajo y gente que ha estado en los picos y en el mirador. Después de una duchita se te queda el cuerpo nuevo. Y ahora disfrutar de las vistas, de la naturaleza, de la nada, de las cervecitas fresquitas en la montaña asturiana. Para los más curiosos, os vengo a enseñar el baño. El baño de un refugio de montaña. ¿Qué hay? ¿Qué? Pagar si quieres agua caliente, lógicamente. Tener en cuenta que tienen que subir hasta la montaña las bombonas o los bidones para tener agua caliente. Ser respetuosos. No dejéis guarradas en el baño, en la ducha, de papelitos del jabón ni cosas de esas. Y en los baños, en lo que es el urinario, nada de papel, toallitas, bueno, lo típico, que parecen obviedades, pero si las ponen, me da la sensación de que es porque hay gente que no lo hace. Si vienes a la montaña, respeta las normas de la gente de la montaña, o sea, de la casa, estás en casa de alguien. Al final, un refugio, aunque te pernocta, te dé comida y parece que vienes de hotel, no de hotel, vaya, de acampada en techo, bajo techo, es la casa de alguien. Hay gente que vive de esto, que cuida de esto, que cuida de la montaña, que respeta las normas. Hazlo tú, igual que si fuese tu casa. Así que nada, pues eso. Aquí estoy sentado desde la roca, desde la que acabo de hacer el time lapse del atardecer en el refugio. La noche se acerca, el frío llega y el lugar es increíble. Seremos como unos 20-25 personas para dormir esta noche aquí, cada uno de un sitio. Hay gente gallega, hay gente del País Vasco, hay leoneses como nosotros, todos bajo un mismo techo. Están preparando la cena, tiene buena pinta, huele bien y la cosa está interesante. Una vez que hayamos cenado, voy a intentar subir hasta el refugio de verano, que tienen otra zona arriba, donde cuando en verano pues oye, hay mucho más afluencia de gente y lo habilitan para que la gente duerma allí o haga vivac. Así que después de tomarme mis cervecitas, me voy para abajo desde esta peña, otra vez al refugio, a cenar. Si es que no se puede ver tanta cerveza. Y si encima la bebes y subes con las putas Crocs a la peña esa, pues lo más fácil es que te pegues la hostia del día. Hora de comer, de cenar. Ya estamos entonces para la cena y lo que sea. Pim pam pum, cervecita y pim pam pum, bocadillo de atún, pero no me cuadra No le rima, nada no. con la cerveza, así que Pim cerveza pam y pum, punto. cervecita para tú, tanquetero. Es la número par. ¿Será? 2, 4, 6, 8, 10. No es un número par. ¿Qué nombre es? No tanto. Una poquita menos. Un número par. A ver qué toca de cena. Ya hay un poquitito de hambre, ¿eh? Porque comimos antes de subir. Ahora estamos deseosos y hambrientos. Hace calorcito porque han encendido la estufa económica y estamos a gusto. Hay un montón de gente, así que vamos a ver qué nos dan de cenar. Fideuá de la buena. Tengo más hambre que el perro el afilador. Cae la noche en el refugio de Vegarredonda. Mónica está grabando su clip. Yo quería dar un paseo hasta el refugio que tienen de verano, pero
Las vistas del atardecer son increíbles. Es impresionante. Hemos cenado fideuá, carne guisada y un bizcocho con chocolate por encima. Yo he comido una rodaja de bizcocho y como nos han puesto en la mesa de los figuras, nadie cogía ninguno. Entonces he dicho, pues cojo otro cacho. Y me ha dicho Mónica, pero bueno, Edu, ¿y si ahora alguien quiere comer y se ha quedado sin él? Digo, coño, pues que lo hubieran cogido antes, ¿no? ¿Qué cojones? Llevaba el plato ahí sin tocar un rato de la hostia. ¿Qué cojones de mundo vivimos? Si tienes hambre, comes, y si no tienes hambre, pues no comas. Pero, pues eso, que lo dejamos sin comer porque nadie lo coge y cuando lo coge alguien, todo el mundo lo quiere. Nadie es que lo entienda. Las vistas son increíbles. Mónica tiene un frío que pela. Estoy helada. Ahí la tengo. Ahí está. Pues allí a mi espalda, a ver si se ve desde aquí. Espera, que tengo que mirar la pantalla. No sé si se ve. Bueno, en teoría allí debajo de la nieve, a ver si luego cuando lo editemos se puede ver, está el refugio de verano. Ahí tienen como otro edificio para que la gente pueda dormir. Mónica parece que no quiere venir. Yo voy a caminar un poco más. Pues que nada, que dice Mónica que subimos mañana por la mañana. Que me pesa el bizcocho de más que me he comido. La verdad, está ahí detrás. Y ella va en chanclas, tiene un frío que pela. Hace 2 horas había 19 grados, ahora debe haber 2. Pero bueno, esto es la montaña. Y la montaña siempre hace frío. El atardecer es increíble, ¿eh? Todo el horizonte en tonos amarillos y ocres, mezclados con el azul del cielo y el marrón de las montañas y el negro, es increíble. Pero bueno, volvemos para el refugio, espero no escoñarme. Y bueno, había ambientillo, había un montón de gente, como unas 21 personas he contado yo durante la cena. Cada persona de su mundo y de su historia. Está de gente así semiprofesional, súper divina, hasta un paisano bebiéndose una botella de vino. Estaba cojonudo ya. Pero bueno, cada uno vive la experiencia como quiere. Y yo lo aplaudo. Después de una rica cena, pues nada, disfrutar de estas maravillosas vistas que nos deja la montaña y entretenerse con unos juegos de mesa que creo que hay por ahí y descansar para mañana, para volver. Se nota que ya no está el sol, hace frío. Ya cenamos, ya dimos un paseo. Yo me he quedado sin voz. Yo no. Y ahora a esperar para ir a la cama. Habrá como 15 o 20 personas ya durmiendo arriba. Así que poco podremos grabar arriba. Como seremos los últimos en marchar, ya veremos la mañana del refugio con más calma. Los últimos se notan los últimos, ¿eh? Porque yo no me acuerdo marcho. Pero ya. Tiene sueño la señora. Yo tengo sueño. A ver, es que, hijo, madrugar no hemos madrugado, pero uno hace su deporte, matutino, cena y a la cama. Tengo rutina de abuela. A las 9, la sopa y a las 10, la cama. Son las 9:30. Buenos días. Son aproximadamente las 7:30 de la mañana, 8 menos cuarto. Yo me he levantado porque no podía dormir más. La gente tocando los cojones para arriba, para abajo con los sacos. Bueno, lo que viene a ser un refugio de montaña. Es importante que cuando alguien viene a un sitio de estos, si le cuesta dormir y le molestan los ruidos como a mí, traes unos tapones para los oídos, porque si no las vas a pasar canutas. Bueno, ha amanecido
completamente despejado y con el cielo azul. Pero corre un airecillo que da miedo. ¡Uf! ¡Qué fresco! Pues buenos días a todos. Voy a ver si despejan el baño, que tengo que hacer pipí. Y si no, pues me acercaré a una roca y lo haré en cualquier sitio. La actividad matutina en un refugio de alta montaña es frenética. La gente preparando sus equipos para sus rutas, otros desayunando, otros a carreras para poder entrar al baño y que no sea delante nadie. Es increíble, es puro nervio, pura actividad. Mónica sigue durmiendo, que aproveche, que pueda descansar. Ya en la zona de las habitaciones había quedado prácticamente vacío. Casi todo el mundo está abajo o ya se ha ido y ella está aprovechando para dormir un poquito más. Yo voy a esperar a que ella se levante y que nos den el desayuno. Nosotros no tenemos ninguna prisa. Sí, buenos días. Hemos ido yo he sido la tardona en despertarme. Tenemos un súper desayuno. Así que nada, desayunar, recoger y para abajo. Ya ha llegado el momento de abandonar el refugio. Mónica y yo cogemos las mochilas y nos ponemos en marcha. Y es el momento de agradecer de forma especial y cariñosa al guarda Javi, porque nos ha tratado mejor que en un hotel de 5 estrellas. No nos ha faltado de nada y ha sido muy amable y atento, explicándonos curiosidades del refugio y del entorno. Hay que volver, tenéis que venir. Es uno de los mejores sitios para disfrutar en Picos de Europa. Una ruta accesible, cómoda, con un marco incomparable. Comenzamos el descenso. No sé dónde anda Mónica, que la pierdo, y nos vamos ya. Segundo momento en el que casi me pierde Mónica. Como me fíe de ella, acabamos en los Alpes. Qué mal se orienta esta mujer, por Dios. Madre mía. Bueno, en 5 o 6 kilómetros estaremos abajo. He parado un minuto a quitarme el plumas porque ha vuelto a salir el sol y como ayer, un día fantástico. Me ha pillado en una parte más complicada con más piedra y Mónica me ha cogido la delantera. Espero que no se pierda porque esta mujer y su orientación es legendaria. Pero sí, 5 minutos me ha cogido de ventaja. Voy a intentar apretar el ritmo y llegar pronto porque seguro que se pierde, ¿eh? Bueno amigos, pues aquí termina nuestra aventura de hoy. Gracias por habernos acompañado.
darnos un poco de cariño con un pulgarcito hacia arriba y ese maravilloso me gusta, y suscribiros. La próxima vez, otro sitio parecido. Nos ha encantado. Dar las gracias al guarda del refugio, a Javi, que nos ha tratado maravillosamente bien, y ahora nos cogemos el coche y nos vamos para León, que estamos hechos polvo. Hasta la próxima.